Hoy les quiero hablar, usted tiene el mensaje, el bosquejo para que pueda escribir y me pueda seguir. Es un tema importante, le he titulado legado. Diga conmigo, legado. Se va a dar cuenta qué importante es ese legado. Vayámonos a Josué capítulo 2, 8 al 13. Dice la Biblia de la manera siguiente: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea que murieron también. Y diga conmigo: y se levantó después de ellos otra generación. Vamos, más fuerte, otra generación. Vamos, más fuerte, otra generación. Otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Seguimos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Puedes tomar asiento. Dice la Biblia que Josué murió. Hemos escuchado sobre Josué, un hombre tremendo, un gran líder, un hombre que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero dice la Biblia que murió. Yo no sé si te has puesto a pensar que un día tenemos que morir. Eso es una realidad. De eso no nos podemos escapar. Cuando pensamos en la muerte nos volvemos más humildes. ¿Sabías eso? Cuando vas a un funeral te vuelves más sensible, más humilde y pones los pies sobre la tierra. Entonces dice la Biblia que murió Josué. ¿Te has puesto a pensar cuando tú mueras qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus generaciones? Porque cuando nos morimos, hermanos, no podemos regresar hasta que vengamos con el Señor. ¿Cuántos se alegran de eso? Dice, y se levantó otra generación después de ellos. Esto es bien tremendo. Dice, otra generación que no conoció a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. El pueblo de Israel perdió la brújula, o sea que perdió a Dios. Y cuando perdemos a Dios, cuando nos salimos de Dios, cuando le damos la espalda, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, empezamos diga conmigo, empezamos a hacer lo malo. Cuando nos salimos de la cobertura de Dios, empezamos a hacer lo malo. ¿No te has dado cuenta? La gente que de repente se va de la iglesia, dejó a Dios, le dio la espalda y empezó a hacer lo malo. Y empezaron a hacer cosas que quizás no las habían hecho antes, pero ahora están haciendo cosas peores. Esta es una de las historias para mí más tristes. Estas porciones que encontramos acá. Porque como un pueblo que vio tantas maravillas, que vieron tantos milagros, que vieron el mar abrirse, el maná del cielo,
la ropa que no se envejecía, las sandalias tampoco, la roca, el agua de la roca. Vieron tantas cosas, la nube, la columna, la gracia y la misericordia de Dios. Ahora ese pueblo había muerto, pero se levantó otra generación. Hace 4 días estaba pensando sobre qué hablar y pasé quizás hasta las 3 de la mañana hablando con Dios y diciéndole: Señor, ¿qué quieres que hable? No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que yo necesito? Porque antes de pararme acá, me predico a mí mismo. Y Dios me puso esta palabra, me puso familia y después me puso legado. Familia y legado. Y como a las 3:30 conecté la palabra completa. Dios, tú quieres que yo les hable a la familia de un legado. Ya entendí. Y eso voy a predicar. Voy a predicarle a la iglesia de la importancia de un legado. No sé si me están entendiendo. Cuando estamos solteros, no nos preocupa tanto este punto. Pero cuando nos casamos y tenemos hijos, yo te quiero decir una pregunta. Quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Cuál fue la razón por la cual trajiste hijos a la tierra? ¿Me la contestaron? ¿Se la contestaron? ¿Cuál fue la razón por la cual trajimos hijos aquí a la tierra? Es que porque me sentía solo, pastor. Hubieras comprado una mascota. Hermanos, traer hijos a la tierra requiere responsabilidad. Los hijos son un tesoro, lo más preciado que existe sobre la faz de la tierra. Y otra de las cosas importantes, que los hijos no son tuyos ni míos. Los hijos son herencia de Jehová. ¿Están conmigo? Entonces es importante el legado. Cuando hablamos de legado, ¿cuál fue el problema de Israel? Hermanos, después de ser un pueblo, porque quiero decirte algo, Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, una tierra que garantizaba bendición, y lo era, y tenía bendición. Era una tierra donde fluía leche y miel, y lo era. Porque hay pruebas, habían pruebas de que la tierra era buena, pero no importa. Tú puedes llegar a tener todo el dinero del mundo y puedes estar en la posición más grande que existe, pero si no tienes a Dios en tu corazón, vas a empezar a hacer lo malo. Porque este pueblo dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho. ¿Cómo es posible que se levante una generación que no conozca a Dios, que no conozca las obras que él había hecho en el pasado? ¿Cómo es posible? Y me trae a la memoria este lugar donde usted está aquí. Las iglesias que usted ve ahora, que las hacen condominios y las hacen lugares históricos, porque alguien no pasó la antorcha, porque alguien no hizo el trabajo, porque alguien no levantó sus generaciones.
Esta iglesia, cuando se compró esta iglesia, si usted ve este lugar, lo hicieron con una capacidad de 1,000 personas, porque llegó un momento que llenaron este lugar, 1,800 y algo, y después ya no cupieron y llenaron el otro lugar en la parte de arriba. Pero cuando esta iglesia se compró, de todos aquellos miembros que estaban, solamente un anciano quedó. ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con las generaciones? Ahora yo te pregunto, Padre, ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando usted y yo ya no estemos en esta tierra? Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. No es porque esté declarando algo negativo, es una realidad. Vienen tiempos difíciles donde tenemos que levantar una generación apasionada por Dios. Una generación que ame a Dios. Un legado es una herencia que nosotros transmitimos con el objetivo de seguirla, vivirla y transmitirla a nuestras generaciones. Un legado no consiste en dinero precisamente. ¿Me está entendiendo? Un legado no precisamente consiste en una casa, en una propiedad, en un negocio. No solamente consiste en eso. Hubieron hombres de Dios que hicieron enormes trabajos en el Antiguo Testamento. En el pasado, hombres que conquistaron reyes, conquistaron reinados, se levantaron como el rey David. El rey David fue un gran rey. Fue un hombre que amó a Dios, pero déjeme decirle que fue un mal padre. Si usted lee la historia de la vida de David, se da cuenta usted que David fue un buen rey, pero fue un mal padre. Su hijo mayor se mete con su hermana. Su hijo, Absalón, mata al hermano mayor. Absalón se levanta contra él, deja a Salomón y se vuelve contra dioses paganos. Hubo algo en la vida de David donde no pasó la antorcha a sus generaciones. Vemos el libro de Josué. Josué termina con una palabra bien importante: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y muere. Pero no vemos los hijos de Josué que siguieron el legado, porque un legado no consiste en los bienes materiales. Ese es el grave error que nosotros cometemos como padres, que pensamos que a nuestros hijos, con dejarles una buena cantidad de dinero en el banco o propiedades, ya hicimos el trabajo. Lo más importante que nosotros podemos dejar a nuestros hijos son principios y valores en sus mentes y en sus corazones. No hay otra cosa mayor que esa. Es algo que nadie se lo puede robar, nadie se lo va a quitar. Gente agresiva por Dios. Yo tengo un gran trabajo con mi esposa, un enorme trabajo de levantar una generación apasionada, una generación que cambie los tiempos. Hubieron 3 hombres en el Antiguo Testamento que Dios les hace honor, y ahora entiendo por qué lo hace. Y es cuando Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Eso dice Dios.
cuando envió a Moisés a Egipto. Diles que el yo soy te envía, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué tuvieron estos hombres que conquistaron el corazón de Dios? Fueron gente que se preocuparon en levantar una generación, un legado, una herencia. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Dice que sirvieron ¿a quiénes? A los Baales. ¿Y Baal quién era? Era un dios cananeo. Mire, póngame cuidado acá. Cuando Abraham estaba a punto de morir, él había dejado a su hijo Isaac y él ya no tenía fuerzas. Y él llama a su criado y le dice: quiero que hagas un pacto conmigo, pero un pacto de hombres delante de Dios. Pon tu mano en el muslo y quiero que jures y que me le encuentres una esposa a mi hijo Isaac. Pero le da una pista y le dice: cuidadito, que me le vas a encontrar a mi esposa una mujer cananea. Porque los cananeos eran gente idólatra. Los cananeos eran gente que adoraban a Baal, un dios pagano. ¿Y sabes quién es Baal? En pocas palabras, Satanás, Lucifer. Era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Y le dice a Abraham: cuidadito con conseguirme esposa de los cananeos. Me le vas a buscar una mujer de la misma sangre. Aleluya. ¿Por qué? Digan, ¿por qué, pastor? Porque Abraham quería asegurar sus generaciones. Abraham quería poner el alto el nombre de Dios. Abraham quería que el pueblo no se contaminara. Y es fácil contaminarnos, ¿no? ¿Y qué pasó con los israelitas? Se buscaron mujeres y hombres cananeos. Aleluya. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Sabe que usted tiene que orar? Yo tengo que orar. ¿Por quién va a ser el esposo y la esposa de nuestros hijos? Todos los días. Que no vaya a ser un cananeo Dios. Que no vaya a ser un cananeo padre. Que no vaya a ser una cananea. Las cananeas son fáciles. Y todos los días orar por nuestros hijos. Que nuestros hijos no se vayan a encontrar una cananea o un cananeo. Tenemos que hacerle honor a Dios. Diga conmigo: yo tengo que hacerle honor a Dios. Tengo que seguir el legado que el Señor me ha encomendado. Tenemos que ser sal y luz en medio de esta oscuridad. ¿Quién forma la sociedad? La sociedad la forma la familia. Si las familias están bien, vamos a tener una sociedad bien, buena. Si las familias están mal, vamos a tener una sociedad mal. Cuando usted ve los países nuestros, que hay tantas pandillas, delincuencias, en algo los padres fallaron de no levantar una generación diferente. Fíjese que este hombre, este Dios, imagínese usted hasta dónde llegó el pueblo israelita, que Baal era el Dios de, ¿qué les dije? De la lluvia y de la fertilidad. Y la diosa peligrosa, Astarot, era una mujer, era una diosa pagana. ¿Sabe qué es lo que hacían los cananeos, hermano? ¿Cuáles eran los cultos que se le brindaba a Baal? Baal es el mismo Lucifer.
El mismo demonio de hoy en día que agarra a los jóvenes y quiere cambiarles su naturaleza, es el mismo y quiere que se le rinda honor y culto a él. Porque todavía están los baalitas y debemos de cuidarnos. Fíjese qué es lo que hacían estos baalitas, la gente que le rendía culto a Baal. En los templos hacían orgías. En los lugares altos hacían orgías. Mujeres contra hombres, hombres con hombres. Eran orgías horribles porque eso causaba, al hacer eso, causaba que viniera la lluvia y que fueran prosperados. Cuando tener un Dios glorioso. Ahora, quiero hablarte de 3 pilares fundamentales para poder dejar un legado a nuestras generaciones. Y estos pilares no son consejos míos, sino que es la herencia que Dios le dio al pueblo de Israel para cuando llegara a la tierra prometida. Dios les dice, esta es la herencia. Les doy la tierra prometida, pero les doy estas órdenes. Y las ordenanzas, el legado lo vemos en Deuteronomios capítulo 6, que son los versículos más importantes de los judíos. Ahí está el Shama, el versículo 4, capítulo 6, versículo 4, es uno de los versículos más importantes, y el 5 para el pueblo judío. Y eso, porque si queremos levantar una generación, si queremos dejar un legado, debemos de preocuparnos. Número 1, escriba allí: debo de enseñar a mis generaciones que le teman a Dios. ¿Cuál es el primero? Diga conmigo: temor a Dios. Vamos, como que están despiertos. Temor a Dios. Tenemos que enseñar a nuestras generaciones que le teman a Dios. Y aquí está el versículo principal del pueblo judío. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro. No hay Baal, no hay diosas, no hay otro. El único Dios se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro. No lo busquen. Hay gente que salió de la iglesia y ahora dice que no existe Dios. ¿Por qué? Porque se volvieron adoradores de Baal. Entonces, ¿cuál es la primera? Enseñarle a nuestras generaciones que le teman al Señor. Y cuando hablamos de temor, no estamos diciendo que le tengan miedo a Dios, sino que a Dios se le honra, se le tiene respeto, se le obedece y se le sirve. Cuando tú aprendes a temerle a Dios, no al pastor, no a tu líder, sino a Dios. Hay algo importante que debes de entender: que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Él ve nuestras acciones. Él ve todo lo que nosotros hacemos. Él conoce nuestros pensamientos. Dice que el ojo del Señor contempla toda la tierra para derramar su poder para los puros de corazón. Entonces debemos de aprender a temer al Señor. El día que el pueblo de Dios aprenda a temer a Dios, ese día Dios te va a empezar a bendecir, Dios te va a empezar a usar. Porque antes de irte de esta tierra, tienes que dejar entrenado a tus hijos de que no hay otro Dios.
¿Te has puesto a pensar en 50, 60 años qué va a suceder? En 100 años qué va a suceder? Pero ¿qué tal si hacemos un buen trabajo? ¿Qué tal si dejamos buenos fundamentos en nuestra casa? ¿Qué tal? Nos vamos a levantar una generación que cuando yo muera, ellos van a seguir levantando el nombre del Señor en alto. Qué cosa más gloriosa, hermanos. No hay otra cosa más importante que enseñarle a nuestros hijos que le teman a Dios. Cuando tú le temes a Dios, no hay trampas, no hay mentiras, no hay sobornos. Andas recto, sos íntegro. Antes de tomar una acción o una decisión, piensas y dices, ¿cómo lo verá Dios? Y a la misma conclusión llegas porque el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no lo ve bien y no lo haces. El día que tú aprendas y yo aprendamos y desarrollemos y le inculquemos estas cosas a nuestros hijos, que le teman a Dios, que no hay otro Dios, porque tú tienes que entrenar a los hijos. Me interesaba un documental que veía de los judíos, que los niños cuando se convierten tienen 12 años, ellos tienen que aprenderse la Torá y se la meten en el corazón, en la mente y en el corazón. Y ahora entiendo por qué el pueblo judío, aunque es un país pequeño, es un pueblo que nadie lo derrota, porque solamente hablan una cosa, solamente tienen un pensamiento, solo tienen algo en su mente, solo tienen a un Dios en su mente y en su corazón, y ese Dios es Jehová. No tienen otro. Y por eso son gente bendecida, gente unida, que nadie los puede derrotar, porque instruyen a los niños a que sean unidos y a que les sirvan solamente a un Dios. Pero ¿qué nuestras generaciones? Si cuando cumplen 18 años, hay personas que me dicen, pastor, lo que pasa es que Estados Unidos es otra cultura. Allá usted en El Salvador, pues era otra cosa. Dios no cambia, hermanos, ni los principios, ni los valores. Dios será Dios en China, en la India, en El Salvador, en cualquier parte del mundo. La lengua puede cambiar, pero los principios nunca van a cambiar. Tienes que andar recto donde quiera que sea. Tienes que andar en integridad donde quiera que sea. Tienes que guardar tu corazón en cualquier lugar que vayas, porque si lo haces, serás una persona bendecida. Tú no puedes andar imitando a otros. Tú tienes que imitar a Dios. Tú tienes que hacer lo que Dios dice, no lo que aquel dijo. Es que aquella banda está de moda. Aquella iglesia tiene 30,000, 40,000 miembros. No importa cuántos miembros tengan. Si son gente que no le teme a Dios, ¿por qué seguirlos? Pero si le temen a Dios, gloria a Dios, hay que seguirlos, porque los frutos se ven. Pero ahora no. Ahora está la moda. Y que la moda me dice eso y eso tengo que ponerme. No. La gente de Dios sabe quién es. Entonces, la primera cosa para poder nosotros dejar un legado, ¿cuál es? Enseñar a nuestras generaciones que le teman a Dios. Segundo, porque ya me queda poco tiempo. Segundo pilar fundamental en nuestras casas. Hermano, quiero decirte que no entretengamos a nuestros hijos. Que le pongamos, que este mensaje que les traigo en esta noche sea un mensaje, porque primero les dije que me prediqué a mí. Y un día, hace 4 años, 3 años, donde tuve que pedirle perdón a mi hijo, porque los pastores podemos caer en un grave error.
de que todos son importantes menos nuestros hijos. Y sí son importantes, pero como no lo vemos en ese núcleo de importancia, porque para nosotros, yo llegué a un momento que un día le di 4 horas a una persona enseñándole, y llego a mi casa y mi hijo quiere jugar conmigo y le digo, no tengo tiempo. Y después el Espíritu Santo me dice, pero si le diste 4 horas a una persona y a tu hijo no le has dado ni 5 minutos. Me reprendió el Señor. Y aprendí que primero es la familia. Primero es Dios, honrarlo, respetarlo. Y segundo es la familia. Yo puedo tener una iglesia de 10,000 miembros, pero mis hijos no van a querer saber nada de esto. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que cuando llegue al cielo Dios me diga, ¿dónde están tus hijos? Y decirle, Señor, estuve tan ocupado en la iglesia que perdí a mis hijos. Y tuve que pedirle perdón a Benji. Y los hijos son valiosos. No son cualquier cosa. Podemos, hermanos, y me van a disculpar, yo sé que estamos en un país donde tanto nos venimos a superar el hombre y la mujer, pero hay prioridades. Tú puedes terminar y hiciste una fortuna de $500,000, se las dejaste a tus hijos, pero no les dejaste el temor a Dios. Esa fortuna, mi hermano, bastó un mes para hacerla a pedazos. Pero si les dejaste el temor a Dios, te puedes morir con elegancia. ¿Cómo es morir con elegancia? Puedes irte satisfechos, pues. Invierte en tus hijos. Invirtamos en nuestros hijos. Tiempo. El tiempo debe de ser calidad. No los entretengamos con un iPad, con un iPhone. Los niños quieren ser escuchados, quieren ser tocados y quieren ver que tú te estás divirtiendo con ellos. Segundo pilar que solo escribe allí porque ya no me puse muy sentimental. Número 2. No les he dado el 2. Señales que amen a Dios, muy bien. Y la tercera, que es una de las más, bueno, las 3 son importantísimas. Instruirlos en la palabra. Hermanos, yo los voy a retar en esta noche a los padres a que le dedique media hora a sus hijos todos los días de las Escrituras en la casa. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Si usted tiene entendimiento, hermanos, me va a agarrar este versículo. Mire lo que dice. Grábate en el corazón estas palabras, porque primero todos estos principios debemos de practicarlos nosotros los padres. No tenemos que enseñarle a nuestros hijos religiosidad. Tenés que enseñarle el amor de Dios.
No tienes que enseñarle una iglesia que castiga, una iglesia que da latigazos. Debes de modelar una iglesia de amor, que disfruten esto, que no odien este lugar, sino que lo disfruten. Que cuando vengan a la casa de Dios lo puedan disfrutar. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ese es el trabajo que debemos de hacer. Debemos de levantar los altares familiares. Yo te reto, iglesia, en esta noche, que a partir de hoy agarre a tu familia y reúnalos 15, 20 minutos, ministralos, adoren a Dios, cuéntales una historia del Señor, háblales de la palabra. Ponte en pie, iglesia.